¿Estamos preparados para recibir la palabra? Dice Efesios capítulo 5. Presta mucha atención. Imiten a Dios, siguiendo el ejemplo ¿de quién? De Cristo. Esfuércense por imitarlo, por imitar a Cristo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 6, dice: los que dicen que viven en Dios, nosotros, deben vivir como Cristo, como Jesús vivió. ¿Y cómo vivió Jesús? Hay un viejo proverbio, adagio africano que dice: si quieres seguir los pasos de tu padre, debes aprender a caminar como él. Y eso es válido para nuestros padres terrenales, pero lo es más para nuestro papá espiritual. La Biblia nos estimula, nos anima a seguir los pasos de Cristo y a vivir como Él vivió. Pero la pregunta es, ¿cómo vivió Cristo? En orden de importancia, ¿qué es lo que hizo primero Cristo? Jesús vivió alegrando a Dios, al Padre. Y lo hizo antes de emprender su ministerio público. Agradó y deleitó el corazón del Padre antes de subir a la palestra, antes de predicar un mensaje, antes de hacer un milagro. Al igual que David. Dios dijo de David: varón conforme a mi corazón. ¿Cuándo? Cuando pastoreaba ovejas, no cuando era rey. Es ahí, en el anonimato, donde nadie te ve y donde nadie da un peso por ti o por mí, donde nosotros podemos conquistar el corazón de Dios. No necesitamos un cargo, no necesitamos un título, no necesitamos una palestra, no necesitamos reconocimiento, no necesitamos luces para conquistar el corazón de Dios. ¿Tú puedes alegrar el corazón de Dios? Lo puedes hacer. Aun cuando nadie te tenga en cuenta. Aun cuando no valgas ni siquiera para tus propios padres terrenales. Tú puedes conquistar el corazón de Dios. Y así lo hizo Cristo. Dice Dios el Padre en el momento en el que Él se bautizaba. Dice: miren a mi elegido, por Jesús. Él me llena de alegría y me da gran gozo. Es decir, que Jesús deleitaba y alegraba el corazón del Padre aún antes de tener un cargo eclesiástico, antes de tener un liderazgo, antes de tener popularidad. Él ya conquistaba y alegraba el corazón del Padre en el anonimato, en el lugar secreto. ¿De qué manera? Obedeciéndolo, porque no existe ninguna otra cosa que le dé tanto placer y tanto bienestar a Dios como la obediencia de sus hijos. Nada. Necesito reiterarlo. No hay nada en este mundo que agrade tanto a Dios, que le dé tanto placer, que le produzca tanto bienestar, como la obediencia de sus hijos. Eso es lo que hacía Jesús. Dice Juan 8:29, yo siempre hago lo que a Él le agrada. Por eso deleitaba el corazón del Padre. En Juan
Capítulo 17, verso 4 dice, yo te di la gloria aquí en la tierra. ¿De qué manera? Haciendo todas y cada una de las cosas que me ordenaste. Obedeciendo. ¿Cómo le damos gloria a Dios? ¿Cómo alegramos el corazón de Dios? Obedeciéndolo. Cada vez que nosotros obedecemos, le damos un buen día al Señor. Pero cuando nosotros desobedecemos, le hacemos pasar un mal rato y lo entristecemos. Entonces la primera cosa que hizo Jesús, ¿cómo vivió Él? Tenemos que vivir como Él vivió. Es decir, tenemos que vivir alegrando, dándole alegría, dándole placer al corazón de Dios. ¿Cómo? Obedeciéndolo, no hay otra manera. ¿Y por qué nos cuesta tanto obedecer entonces? ¿Saben por qué? La respuesta bíblica es porque no lo amamos. ¿Quién lo dijo? Jesús. Él dijo, en Juan capítulo 14, versículo 21, el que me obedece demuestra que me ama de verdad. Es decir, que nuestra obediencia se demuestra por medio de nuestro amor. Cuando amamos podemos obedecer. Por eso, hermanos, a veces nos cuesta obedecer los mandamientos del Señor y se transforman en una carga porque no obedecemos lo suficiente al Señor. Porque cuando amamos podemos obedecerlo y lo hacemos con placer. ¿Y por qué no amamos a Dios? Porque no lo conocemos. ¿Y por qué no lo conocemos? Porque no pasamos tiempo con Él. ¿Te das cuenta que el secreto de una vida bendecida ya no es un secreto, nos ha sido revelada? Comienza en el lugar secreto. El secreto de una vida bendecida comienza en el lugar secreto, teniendo intimidad con el Señor. El que quiera tener una vida bendecida necesita conocer a Dios. ¿Y dónde se conoce a Dios? En el seminario, pastor. No. ¿En la iglesia? No. ¿En la célula? No. Acá tú vienes y escuchas al pastor hablándote acerca de Dios. Vamos a la célula y orientamos a la gente para que se acerque a Dios. Pero hay un solo lugar donde nosotros aprendemos a conocer a Dios y es en el lugar secreto. Es ahí donde conocemos a Dios personalmente. Como te darás cuenta, todo vuelve al punto cero, a la carpa del encuentro, al lugar secreto. ¿Cómo está esa carpita? ¿Es Dios tu prioridad, tu primera prioridad, tu principal prioridad cada día? ¿Es tu primera cita? En segundo lugar, Jesús vivió en comunión perfecta con Dios. Dice Hebreos capítulo 5, versículo 7, cuando Cristo estuvo aquí en el mundo, oró, ¿cuánto? ¿Cuánto oró? Mucho tiempo pasó en el lugar secreto, mucho tiempo pasó en intimidad y en comunión con Dios. La Biblia dice mucho. Y como Cristo siempre, subraya, siempre fue obediente, Dios siempre contestaba sus oraciones. ¿Te das cuenta que la bendición es el resultado de la obediencia? Y la obediencia es el resultado del amor. Y el amor es el resultado del conocimiento. Y el conocimiento es el resultado de la intimidad. Es decir, que la vida bendecida comienza en el lugar secreto. Ahí comienza todo. Ahí tenés una plaquita. La bendición es el resultado de la obediencia. La obediencia es el resultado del amor. El amor es el resultado del conocimiento y el conocimiento es el resultado de la intimidad. Todo comienza en el lugar secreto. ¿Quieres una vida bendecida? Aprende a conocer a Dios en el lugar secreto. El secreto del éxito ministerial de Jesús estaba en su relación con el Padre. Jesús tenía poder y autoridad
que nacía de su comunión con el Padre, a diferencia de los líderes religiosos que ostentaban el cargo eclesiástico, que tenían seminarios teológicos, que tenían títulos académicos, pero que no tenían ni poder ni autoridad. El que tenía el poder y la autoridad era aquel que no tenía seminarios, que no tenía títulos académicos, que no tenía cargos eclesiásticos, pero tenía poder y autoridad. Jesús tenía poder y autoridad espiritual porque eso lo tenía, se desprendía del lugar secreto, de su íntima comunión con el Padre. ¿Quieres poder y autoridad en tu vida, en tu ministerio, en tu familia, con tus hijos, en el trabajo? Eso se obtiene en un solo lugar, el lugar secreto. Por eso tan importante que volvamos a priorizar a Dios y que Dios sea nuestra principal prioridad y que sea nuestra primera cita cada mañana. Antes de salir y de emprender el trabajo, antes de emprender el día, antes de ver el rostro del hombre, ve el rostro de Dios. Antes de mirar y de emprender cualquier cosa cada mañana, encuéntrate con el Señor. Los discípulos siguieron el ejemplo de Jesús y tuvieron ministerios y resultados extraordinarios. Hermano, hasta el día de hoy no hubo nadie que tuviera tanto éxito, que tuvieran tanto fruto como aquellos primeros discípulos, como aquella primera iglesia. Pero la clave es que ellos imitaron a Jesús y priorizaron la intimidad con Dios, priorizaron la oración. Hechos capítulo 6, versículo 4. Nosotros, dijeron los apóstoles y la iglesia, nos dedicaremos de lleno ¿a qué? Al trabajo. ¿A la familia? ¿A la política? A la oración. ¿Les fue mal a esos primeros creyentes que se entregaron? Mira lo que dice la otra versión. Dice, me encanta, busqué toda, nos entregaremos, nos consagraremos, daremos completa atención a la oración y a servir a la palabra, al estudio de la palabra y a predicarla. ¿Les fue mal a aquellos que priorizaron la comunión con Dios? ¿Les fue mal a aquellos discípulos que imitaron a Jesús y priorizaron la intimidad, la comunión, el lugar secreto y se entregaron a la oración? ¿Les fue mal? Los resultados de aquella primera iglesia todavía los estamos viviendo. Estamos disfrutando los resultados de aquella primera iglesia. El poder y la autoridad espiritual se desprenden no de un título académico, no de una posición de liderazgo. Si yo tuviera la posición acá, yo fuera el pastor, yo fuera el líder. Hermano. La Biblia dice que la gente quedaba asombrada por la forma en la que Jesús predicaba, porque lo hacía con autoridad. A diferencia de los líderes religiosos que no tenían esa autoridad, pero tenían el cargo eclesiástico, tenían el liderazgo y tenían el título colgado en la pared, pero no tenían poder, no tenían autoridad. Porque la autoridad, el poder, porque podemos agradar a Dios, como lo hizo Jesús antes de empezar el ministerio. La gente parece, algunos, ¿no? Parece comprometerse cuando tienen un cargo. Cuando ahora que van a enseñar a los niños, ahora que van a enseñar en la célula, ahora que van a tener un cargo eclesiástico, ahora que lo nombran líder, entonces ahora hay que orar. Ahora hay que empezar a ayunar. No, eso se hace antes. Porque es en la intimidad, en el lugar secreto, donde nadie te ve. Acá a mí nadie me reconoce. Tranquilo, que hay alguien que sí te va a reconocer. Y que cuando llegue el momento Él te va a promocionar. Porque Él tiene tu teléfono y porque tiene tu dirección. No hace falta que te vea el pastor de la iglesia, hace falta que te vea el pastor principal de la iglesia. Es a Él a donde nosotros conquistamos nuestro corazón. Y quédate tranquilo, que Él tiene tu teléfono. Que cuando llegue la hora, como David, que con su arpita, en medio del monte, en medio del campo, con las ovejitas y las estrellas, Él conquistó el corazón de Dios, varón conforme a mi corazón. Todavía no había hecho nada. Pastoreaba abejas que ni siquiera eran de Él, pero las pastoreaba como si fueran de Él.
Y Jesús, miren a mi elegido, a mi escogido. Él me llena de gozo y me da mucha alegría. Todavía no había predicado un solo mensaje. No había sanado a ningún enfermo. En el anonimato, en el lugar secreto, ahí donde nadie te ve, donde nadie da un peso, donde parece que todo el mundo está olvidado de ti. Es ahí donde tienes que conquistar el corazón de Dios, porque es Dios el que a su debido tiempo va a promocionarte. Va a promocionarte. Amén. Así que tenemos a Dios, dice, tenemos que imitarlo, seguir los pasos de Jesús. Él tenía comunión con el Padre y acá está la clave, porque Jesús, además de todo esto, Él se ejercitaba en las disciplinas espirituales. Por ejemplo, Él tenía retiros de oración. La Biblia dice en Lucas, capítulo 5, verso 15, solía, a menudo, habitualmente, no una vez cada año, habitualmente, solía retirarse, tener retiros a lugares solitarios. ¿Para qué? Para orar, para estar en comunión con Dios. Y los retiros de Jesús duraban a veces algunas horas, a veces algunos días. Iba solo o a veces iba con los discípulos. Lucas capítulo 22 dice: Jesús se fue al monte de los olivos como era la costumbre, su lugar secreto, su carpa del encuentro, era el monte de los olivos, ahí se encontraba con Dios. Su costumbre, ir ahí. Y en esta oportunidad y en muchas oportunidades los discípulos lo acompañaron. Cuando llegaron al lugar, Jesús le dijo: tomemos unos matecitos. Charlemos un poco de la vida. Está bien, matecito está bien, charlemos y hagamos coinonía, está bien. Pero lo primero tiene que ser orar. Jesús llevaba a sus discípulos a sus retiros de oración para orar. ¿No crees que nos iría un poquito mejor si imitáramos a Jesús y empezáramos a tener retiros espirituales? ¿No crees que nos iría mejor si saldríamos a lugares solitarios para estar y escuchar la voz de Dios a solas con tu esposo, tu esposa, tus hijos, algún compañero de oración o tu equipo? Tu célula, tu red, aquellas personas que tienes a cargo. Si esto es lo que hacía Jesús. Y la Biblia dice que tenemos que esforzarnos por imitarlo. Tenemos que seguir los pasos de Jesús. Y Él hacía esto. ¿Tenía retiro a solas? ¿Cuánto hace que no tienes un retiro a solas con el Señor? Porque Jesús lo hacía. Solía retirarse a lugares solitarios para entregarse a la oración. ¿Cuánto hace que no tienes un retiro? Pero también él practicaba vigilias de oración. Marcos capítulo 1, verso 35 dice, léelo, cuesta, no sale, de madrugada. Jesús se levantó para ir a trabajar. Para ir a... ¿Sabe la cantidad de veces que yo pasé la noche entera trabajando para ganarme un pesito? ¿Sabes la noche entera que yo pasé estudiando para la facultad? ¿Y sabes la vez entera que pasé pescando? ¿O viajando de placer? ¿O noches enteras que pasamos atendiendo a algún enfermo, papá, mamá, un hijo? ¿O la noche entera que pasamos escuchando al diablo? Y te habla y te come la cabeza. Y nosotros le prestamos oído. Y todo lo que te dice es mentira, te está denigrando, te tira para abajo, te deprime, pero ahí estamos nosotros para escucharlo. Noche entera. ¿Y cómo nos cuesta levantarnos un día, un ratito a las 4 de la mañana? Para Dios no. Pero el diablo que te denigra, que te bajonea, que te deprime y que no te da nada, lo escuchamos. Pero a Dios, quien te da todo, no nos levantamos. Para el trabajo sí, y para la facultad por supuesto. Y para pescar también.
Me he sentido con tanta vergüenza delante de Dios muchas veces. Yo no sé usted, pero yo, una vergüenza tan grande delante de Dios. ¿Con qué cara me presento delante de Dios para pedirle algo? Si entregué noches de mi vida al trabajo, a la facultad, a la pesca y a escuchar al diablo. Y ahora no puedo entregarle 2 horas y levantarme a las 4 para estar con el Señor. ¿Con qué cara me presento delante de Él? Y pero cara tenemos. Tenemos. Y encima pues nos enojamos. Jesús dice que se levantaba de madrugada. Tenía vigilias de oración. ¿No crees que nos iría mejor? Mirá lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 12. Jesús subió a un monte y oró a Dios toda la noche. Mirá lo que dice Lucas 5, 16. Con frecuencia, a menudo, habitualmente, Jesús se retiraba a lugares donde podía estar a solas con Dios, pero Jesús se hacía cada vez más famoso y la agenda estaba cada vez más apretada. Sin embargo, Jesús nunca se relajó espiritualmente y nunca comprometió sus tiempos con el Señor. Y así le fue. ¿No crees que nosotros nos iría de la misma manera, nos iría bien y seríamos tan bendecidos como Él y como los primeros discípulos y la primitiva iglesia si hiciéramos lo que Él hizo? Priorizar a Dios. Entonces cuando la Biblia dice y esfuércense por imitarlo, ¿qué hizo Jesús? Vivió dándole alegría al Padre. ¿Cómo? Obedeciéndolo. Vivió en constante comunión con el Padre. Como dice Hebreos, como Él siempre obedecía al Padre, Dios siempre contestaba sus oraciones. La bendición es el resultado de la obediencia. ¿Quieres ser bendecido? Obedece. ¿No hay un atajo, pastor? No hay. Sin obediencia no hay bendición. Y la obediencia cuesta, pastor. Claro que cuesta porque no lo amamos. Y no lo amamos porque no lo conocemos. Y no lo conocemos porque no pasamos tiempo con Él. Pero Jesús hizo una cosa más. Además de practicar las disciplinas espirituales y además de tener comunión con el Señor y de agradarlo, Jesús nunca tomó decisiones. ¿Cómo? Nunca tomó decisiones importantes en la vida sin antes consultar a Dios. Igualito que nosotros. Por ejemplo, antes de escoger a su círculo íntimo, sus amigos, sus compañeros de viaje, de ministerio, antes de escoger a los discípulos, pasó toda una noche orando. Lucas capítulo 6. Fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Consultó al Señor? ¿A quién elijo? Qué bien haríamos nosotros, los líderes, los pastores y la gente que tiene personas a cargo, qué bien nos iría si en lugar de rápidamente imponer a la ligera manos, consultáramos al Señor. Y qué bien nos iría a todos nosotros si antes de tomar decisiones importantes en la vida, consultamos al Señor. ¿Estás a punto de emprender un negocio? ¿Un nuevo proyecto? ¿Estás a punto de involucrarte sentimentalmente con una persona? ¿Consultaste a Dios? No, pastor, pero lo siento acá en mi corazón. Así te va y también. Vos seguí tu corazón y seguí tus sentimientos. Hermano, vas a la tumba. La Biblia no dice que tenemos que seguir ni nuestro corazón ni nuestros sentimientos, sino seguir a Dios, escuchar su voz. ¿Consultaste? Si tienes que emprender esa sociedad laboral con esa persona, hacerte socio de esa persona, ¿le consultaste al Señor? ¿Para vacunarte? Gente que quiere salir fuera del país, ¿le preguntaste al Señor? Si tienes que cambiar de trabajo, de residencia, ¿le preguntaste al Señor? No, yo consulté a Infobae y así también te va ahí. Porque los pronosticadores ahí, dicen que hay que invertir, que acá, que allá, hermano. Mira lo que dice Proverbios, capítulo 3, versículo 6. Busca la voluntad de Dios en todo lo que hagas. Para ir al médico, también. Y Él te mostrará cuál camino tomar.
¿Quién te mostrará? El corazón, tus sentimientos, tus emociones. No, Él te dirá, este es el camino, este es el camino, este es el camino. Pero para eso hay que consultarlo en el lugar secreto y eso no tenemos tiempo. Mirá lo que dice Proverbios capítulo 16, verso 3. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán. No le vas a errar, ¿eh? Con esa persona no le vas a errar si buscaste la voluntad del Señor. En la elección de la pareja, el otro día escuché a una creyente, mujer creyente, entrada en años. Dice, yo antes creía que Dios elegía por nosotros, pero ahora yo creo que nosotros somos los que decidimos. Tiene toda la razón del mundo. Usted puede elegir o puede dejar que Dios elija por usted. ¿Qué crees cómo nos va a ir mejor? ¿Si elegimos nosotros o si elige Dios por nosotros? ¿Cómo crees que te va a ir mejor en tu relación sentimental? ¿Si eliges tú o si dejas que Dios elija por ti? Dice el Salmo 32:8, yo, el Señor, te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Claro, ahí que es el lugar secreto. Mira lo que dice Isaías 48:17, yo soy el Señor tu Dios, que te enseña lo que te conviene y te guía por la senda que debes seguir. Jesús, ¿y qué más, pastor? Bueno, él antes de predicar oraba, igual que nosotros los pastores que tomamos cafecito y tenemos coinonía. Antes de entregar su vida, la noche antes de entregar su vida por la humanidad, Lucas capítulo 22, pasó la noche en vela orando, se arrodilló y oró, Padre, te pido que quites esta copa de sufrimiento, sin embargo quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Es decir, Jesús no tomaba decisiones importantes en la vida sin consulta, y era Jesús. Estás en un cruce de camino, tienes que tomar decisiones importantes con tus hijos, con tu pareja, con tu familia, con tu trabajo. Consulta al Señor. Yo lo hice, pastor, pero el Señor no me respondió. Te está probando. Te prueba. A ver si el asunto va a volver a tus manos. Mi recomendación es que hasta tanto Dios no te diga claramente lo que tengas que hacer, no hagas nada. No empieces ese negocio, no empieces esa relación. No te vayas del país, no hagas nada. Hasta tanto el Señor te diga qué es lo que tienes que hacer. Te vas a evitar muchos dolores de cabeza. Esperar a Dios y esperar en Dios te va a evitar grandes dolores de cabeza. Por último, wow, todo lo que estamos descubriendo. Por último, Jesús logró que sus discípulos lo acompañaran en todas las disciplinas espirituales que él practicaba. Los convenció de que había que levantarse temprano y hacer vigilias de oración. Se les dormían, pero lo logró. Los convenció para tener retiros espirituales, los convenció para orar y los convenció para congregarse. Porque Jesús y sus discípulos se congregaban. Lucas capítulo 4 y una infinidad de versículos que dice que él en los días de descanso iba a la sinagoga y llevaba a los discípulos. Eso es una disciplina espiritual que Jesús practicaba. Así que los discípulos acompañaron a Jesús en todas las disciplinas espirituales que él practicaba, excepto en una. ¿En cuál? Hubo una disciplina espiritual que los discípulos no practicaron y que Jesús sí practicaba. ¿Cuál es esa disciplina? El ayuno. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Le preguntaron a Jesús los que los estaban espiando. Marcos capítulo 2 dice, ¿por qué tus discípulos? Jesús ayunaba, pero ¿por qué tus discípulos no ayunan? Hacían vigilias de oración, se levantaban, oraban, retiro, todo es lindo. ¿Pero por qué no ayunan? Y yo te pregunto, ¿por qué no ayunaban los discípulos de Jesús? Si Jesús sí ayunaba. ¿Y cómo sabemos? Porque ayunó 40 días y nadie corre una maratón sin haberse entrenado. A los 1000 metros cae redondo.
Nadie puede emprender un ayuno de 40 días sin haber estado entrenado. Quiere decir que antes de emprender su ministerio público, ya Jesús ayunaba y leía la Biblia y estudiaba la Biblia. A los 12 años asombró a todos en el templo. Se congregaba, los padres lo llevaban al templo, tenía 12 años, y todo el mundo quedó asombrado. Los doctores de la ley quedaron asombrados por la sabiduría que tenía. Así que él practicaba todas las disciplinas espirituales desde niño. Un tirón de oreja para los padres. Qué bien haríamos los padres en estimular a nuestros hijos desde pequeñito a que se ejerciten en las disciplinas espirituales. Jesús lo hacía. Jesús iba al templo a los 12 años, ya sabía toda la Biblia y los dejó todos asombrados. Y antes de emprender su ministerio público, ya él habitualmente ayunaba, porque ahora entró y ayunó 40 días. Estaba entrenado, ¿eh? Pero los discípulos no ayunaban. ¿Por qué? ¿Habrán minimizado el poder del ayuno como muchos creyentes hoy en día? En otras palabras, no estamos de acuerdo. Ahora, ¿es casualidad que la disciplina espiritual que no practicaban es la que más, a mi juicio, a mi entender, a la luz de las Escrituras, el resultado produce, que es el ayuno y la oración? Por eso Jesús dijo, este género, este demonio, esta fortaleza, este enemigo, este gigante, este no sale, sino con oración y ayuno. Lo que Jesús te está diciendo es que vos combinás ayuno y oración, se puede todo. Por eso el ayuno cuesta tanto, a mi entender, cuesta lágrimas. Cuesta tanto como que los esposos oren juntos, que el matrimonio, los novios, que la familia ore juntas. Así cuesta. Lágrimas cuesta. Porque es lo que más resultado produce. Por eso tiene tanta traba espiritual. Porque Jesús dice, si dos de ustedes, mirá si los esposos oraran juntos. Si dos de ustedes, mirá si en la familia oraran juntos. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo acá en la tierra sobre cualquier cosa que pidan, cualquier cosa, dijo Jesús, cualquier cosa. Mirá el poder que tiene la oración en unidad. Por eso cuesta tanto que los novios y los esposos oren. El diablo va a tratar de romper la unidad para que no se ore. Y con el ayuno pasa lo mismo, porque Jesús dijo, oración y ayuno, cualquier cosa. Por eso es que nos cuesta tanto ayunar. Nos cuesta tanto ayunar y nos cuesta tanto orar en la familia. Porque es lo que más resultado produce. ¿Es casualidad que los discípulos se hayan resistido a la práctica espiritual que más resultado produce? No, no es casualidad. ¿Habrá tenido algo que ver el diablo? Sí que habrá tenido que ver, porque Jesús más de una vez le tuvo que decir, Pedro, a Pedro dijo, apártate de mí, Satanás. Es decir, los discípulos estaban influenciados por Satanás, que los fiscalizaba, que los espiaba. Y convenció a los discípulos de que no ayunaran. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Habían sido convencidos. Justo la práctica espiritual que más resultado produce. Por eso el diablo va a llenarte de 1000, te lo advierto, de 1000 razones y justificativos por los que no debes levantarte a las 4 de la mañana, porque te vas a debilitar, vas a tener un accidente, te vas a dormir en el trabajo, y porque no puedes ayunar los jueves. Se te va a secar el cerebro, se te van a secar los músculos, no sé, la cantidad de cosas que nos dice el diablo que nosotros le creemos. Por eso quiero animarte. Quizás esta pueda ser tu semana de comenzar con las vigilias, porque la clave es la perseverancia. No se trata de orar cada tanto o de tener una vigilia cada tanto. No funciona. Sí, pastor, porque yo me acuerdo que oré y también ayuné varias veces y varias veces me levanté, pero no pasó nada. No, esto es perseverancia. Porque en el momento menos esperado, la bendición te llega. Pero Jesús nunca se relajó espiritualmente. Aunque dice en Lucas 5:15 que Él se hacía cada vez más famoso, pero, dice el Espíritu Santo, Él siempre buscaba lugares solitarios para estar a solas con el Padre. Nunca comprometió sus tiempos con el Señor. Perseverancia. Quizás esta sea tu semana para
Levantarte a las 4 a las 5 te espero. 5:30, pastor, 5:30. Pero esto no es para todo, ¿eh? Es para el que está empezando. Hasta que puedas levantarte con nosotros a las 4. Y el jueves, hasta el mediodía te espero. Vamos hasta el mediodía. Hasta que puedas hacerlo todo el día. Y a veces el diablo, y hay gente que está enferma, que tiene que tomar pastillas, embarazada, se puede hacer ayuno de otra manera. Hay muchos mensajes en el canal de la iglesia que prediqué acerca de muchos mensajes. Hay libros ahí en la librería acerca de las disciplinas espirituales del ayuno, ayunos parciales, ayuno de mediodía, ayuno de Daniel, ayuno de vegetal. Hay un montón de maneras en las que nosotros le podemos demostrar a Dios que queremos ir profundo en la relación con Él. Quizás esta sea tu semana. El poder, la vida bendecida, la fórmula para tener una vida bendecida no es un secreto. No hay un password. Acá necesitamos una revelación especial y un password para... No, está todo revelado. Tenemos que imitar a Jesús. Porque el poder y la autoridad que Jesús y los primeros apóstoles y discípulos tenían provenían en que ellos se habían entregado por completo a la intimidad con el Señor. Poner a Dios en primer lugar. Quiero animarte a algunas cositas. Número 1, no emprendas tu día sin estar con Dios. Levanta la carpa del encuentro. Encuéntrate con Dios cada mañana antes de emprender tu día. Que tu primera cita sea Dios y no la canceles. 2, que tengas tus tiempos de retiro espiritual. Pero yo no tengo un lugar, pastor. Al lado del río, debajo de un árbol. Una tarde. Que este sea el tiempo en el que comiences con las vigilias. A levantarte y a orar con nosotros. A clamar. Y que este sea el tiempo en el que empieces a practicar la disciplina más poderosa, pero la que más cuesta. El ayuno. Para Dios. No como un rito religioso. Un ayuno donde le demostramos al Señor que Él es prioridad. Y no el estómago y no la comida. Termino. Cuando hablamos de la oración siempre ponemos el énfasis en los beneficios que yo voy a lograr. Y si yo oro, pastor, que ya te demostré la 1000 maneras y las 1000 formas de ser bendecido orando. Pero algo que descubrí esta semana leyendo los evangelios. Junto con Silvia leíamos y descubrimos algo. El especial interés que tiene Dios por estar con nosotros, por pasar tiempo de calidad por nosotros. ¿Y cómo lo sé? Cuando Adán y Eva pecaron, ¿quién tomó la iniciativa para restablecer la amistad rota? ¿Adán o Dios? Dios. ¿Y por qué crees que Jesús sacaba a muchos enfermos fuera de la ciudad, de la aldea? En Marcos capítulo 7, verso 33, se nos habla de un sordomudo, a quien Jesús, dice, lo llevó aparte de la multitud. La otra versión dice fuera de la aldea, fuera de la ciudad. ¿Para qué? No me va a decir para sanarlo, porque él podía sanarlo adentro. Podía sanarlo en medio de la multitud, podía sanarlo en la aldea. No, lo saca afuera. ¿Para qué? Para poder estar a solas con Él, para pasar tiempo con Él. Dios tiene un especial interés en pasar tiempo contigo y te está buscando, te está persiguiendo, está tratando de llamar tu atención, ¿no te das cuenta? Si eres un poquito sensible espiritualmente, vas a darme la derecha y vas a reconocer que Dios ha estado tratando de llamar tu atención hace tiempo. Hace tiempo que quiere pasar tiempo contigo, que quiere tener un retiro, quiere tener una vigilia, hace tiempo que te está buscando, hace tiempo que está tratando de pasar tiempo de calidad contigo, llamando tu atención. Pero cada vez que nosotros postergamos ese llamado y esa cita divina con el Señor, es un desplante. Cada vez que postergamos, cancelamos, somos indiferentes o ignoramos el deseo de Dios de pasar tiempo con nosotros, es un desplante, lo entristece.
Dios quiere pasar tiempo contigo y conmigo. ¿Qué le responderemos? Qué honor si el gobernador y el presidente de la nación nos llamara para tener un tiempo con él en su despacho. Oh, no es ni el gobernador ni el presidente. Es el rey. Es el Dios, el creador de todas las cosas, que quiere tener tiempo, pasar tiempo. No eres un número. A Dios le importas. Quiere estar contigo. Quiere estar conmigo. Y más adelante en Marcos 8:23 vuelve a hacer lo mismo con un ciego. Lo saca fuera de la aldea para pasar tiempo y estar a solas con él. Dios quiere estar con el objeto de su amor, que son sus hijos. Por eso él siempre se retiraba para estar a solas con su discípulo. Quería escucharlo, quería estar con él, con ellos. Así que la próxima vez que el Señor te invite a pasar tiempo con él, no lo ignores. Quizás hoy sea el tiempo de decirle a Dios, yo tomo la decisión de tener un retiro con Dios. De empezar a levantarme media hora antes de salir para estar con Dios. Para leer las Escrituras, para encontrarme con Él, para empezar a conocerlo. Esfuércense por imitarlo. Imiten a Dios siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Alegró el corazón del Padre obedeciéndolo. Vivió en completa comunión con el Señor, ejercitándose en las disciplinas espirituales y no tomaba ninguna decisión sin antes consultar al Padre. Quizás necesites consultar a Dios antes de emprender. Ya lo hice, pastor. Bueno, ve y consulta. Si tomaste la decisión correcta. ¿Cuántos dolores de cabeza nos vamos a evitar? Dios te está esperando. Me está esperando. Programa una cita diaria con el Señor y no la suspendas por nada del mundo. Apaga el celular. Y hacerle saber a todo el mundo que hasta esta hora no estás disponible. Porque estás en una cita divina y te encuentras con el Señor. Vas a ver cómo tu vida va a cambiar. Cómo las cosas van a tomar un rumbo diferente, van a empezar a ser ordenadas, como leíamos en Proverbios y en toda la Biblia. Él va a guiarte por el camino que tienes que tomar y tendrás éxito en todos los planes si presentas al Señor. Niños de la ciudad, estamos listos para comenzar. Ojos abiertos, oídos atentos.